El motivo de este video consiste en dar a conocer los principales trastornos de la afinidad pediátrica, ya que es de suma importancia porque afecta principalmente a lo que es la salud pública. El principal trastorno es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. El segundo es el cáncer, el tercero el autismo, el cuarto trastornos alimenticios y el quinto trastornos emocionales. El primer trastorno del que les vamos a hablar es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que se caracteriza por tres principales puntos que nosotros los tomamos como primordiales para poder detectar al afectado, que en este caso es el pediátrico. El primer punto pues, es la deficiencia o disminución de atención. El segundo punto es presentar cuadros de impulsividad y el tercero por presentar cuadros de hiperactividad. En el caso de la sintomatología vamos a presentar el primer punto, que va a ser cuando el afectado no presta atención cuando le hablan. El segundo punto es cuando el afectado no logra expresar correctamente sus palabras. Asimismo también se distrae fácilmente por estímulos de tipo externos y se olvida de las actividades que realiza día con día. En el caso de los factores, que en este caso pues es favorable para el afectado, pues es que presente un buen nivel intelectual, una buena educación que le brinden sus padres, demostrarle paciencia al afectado y no exigirles de más, y también precatarle cierta atención al individuo. Vamos a contar con ciertos factores, en este caso desfavorables de cierta índole. El primer factor es una disminución, en este caso, del nivel intelectual. El segundo factor es una disminución también, pero en este caso cultural, ya que sus padres pues no les inculcaron buena crianza. También abarca lo que son problemas familiares, rotación de instituciones educativas, esto es decir, que a los afectados pues los traen de una escuela a otra. También afecta la falta de atención a ellos mismos como persona, falta de atención de sus seres queridos y se caracteriza también por un carácter hereditario. En el caso de este trastorno vamos a tener dos tipos de tratamientos, uno farmacológico y uno no farmacológico. En el caso del tratamiento farmacológico, pues se ha administrado un fármaco que en este caso es el Ritalin, metilfenidato. El tratamiento de caso no farmacológico, pues vamos a tener que ya sería la prevención terciaria, ya que en el caso de este trastorno, pues no existe la prevención primaria. ¿En qué consiste esta prevención terciaria? Pues esta prevención terciaria consiste en comprender al afectado y desarrollar ejercicios de tipo psicológico para un aprendizaje significativo. Van a avanzar de una misma manera, no importa si se lleguen a presentar en el adulto o en este caso en los niños. El cáncer es cuando las células van a crecer de una manera descontrolada, adquieren tamaños y formas totalmente anormales. Estas a su vez, las células van a empezar a eliminar a todas las otras que los rodean. Estos, cuando van pasando el tiempo, llegan a trasladarse o moverse a otros órganos o en ocasiones tejidos. El cáncer no es tan común en los niños verlos en estos casos. Normalmente se suelen presentar de 0 años a los 14. Primeramente tenemos los factores de riesgo. Existen varios tipos de factores. Uno de ellos es la radiación ionizante, el otro es la radiación ionizante, en donde podemos entrar en esta categoría las radiaciones A y B, como las radiaciones electromagnéticas de alta frecuencia. Después tenemos los ultrasonidos prenatales junto con las infecciones víricas. Aquí entra la exposición prenatal y la postnatal. Después, ¿cuáles son los cánceres más frecuentes que se suelen presentar? Tenemos que son tres. Es las leucemias con un 37.8% en los hombres y un 36.8% en las mujeres. La leucemia se presenta con un cuadro de palidez, llega a ser a veces fiebre junto con un sangrado y dolores óseos. Estas leucemias son una proliferación anormal en las células precursoras sanguíneas en lo que es la médula ósea. Después tenemos los linfomas, es un 15.7% en los hombres y un 7.7% en las mujeres. Son tumores ganglionares linfáticos en donde va a haber un crecimiento ganglionar sin dolor
llega a presentarse un cuadro de dificultad para respirar con tos. Y por último, los tumores cerebrales. ¿Cuándo podemos sospechar si un niño llega a tener algún tipo de cáncer? Hay un cuadro de muchos tipos de anomalías. Uno de ellos, los más comunes, es cuando el niño está algo pálido, llega a estar algo decaído, inapetente. En ocasiones su rendimiento académico o en el ámbito familiar llega a ser demasiado bajo. Se llega a presentar en ocasiones sangrado en la nariz o en las encías, va a haber un crecimiento anormal en los ganglios, como antes mencionamos en un tipo de cáncer, y llega a presentar fiebre sin causas junto con una pérdida de peso, dependiendo del tipo de cáncer que se presente. Las recomendaciones para poderlo evitar son varias. En las principales tenemos que tener una buena alimentación junto con hacer ejercicio y evitar los factores que antes mencionamos. Existen la prevención primaria, que aquí es poder evitar los factores que pueden ocasionar esto para evitar cualquier tipo de cáncer. Y por último tenemos la prevención secundaria. Aquí es tener un diagnóstico precoz con un especialista del tema para poder evitar cualquier tipo de anomalía que se llegue a presentar en un futuro. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. El trastorno de espectro autista es un grupo de afecciones caracterizado por algún grado de alteración en el comportamiento social, el lenguaje y la comunicación. Aparece en la infancia y tiende a persistir hasta la adolescencia e incluso a la edad adulta. En la mayoría de los casos se manifiesta en los primeros 5 años de edad. Los afectados a menudo presentan afecciones comórbidas como epilepsia, depresión, ansiedad, trastornos de déficit de atención e hiperactividad. 1 de cada 160 niños presentan trastorno de espectro autista. Sin embargo, en los últimos años se dice que esto ha ido en aumento y se tienen ciertas teorías sobre esto en las que predominan que hay mejores herramientas de diagnóstico, mejor comunicación y la ampliación de los criterios diagnósticos es mejor. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a encontrar de 2 tipos, los genéticos y los ambientales. En cuanto a los factores sociales, los que tienen una mayor evidencia de un aumento en el riesgo de autismo son lo que es edad avanzada en los padres en momento de concepción, enfermedades de la madre durante el embarazo que desencadenan importantes reacciones inmunológicas, prematuridad extrema con un bajo peso al nacer, que la madre esté con tratamiento para epilepsia, exposición en altos niveles a pesticidas y contaminación, al igual por parte de la madre. Y uno de los más importantes es que existan dificultades durante el parto, sobre todo en los que se priva del suministro de oxígeno. No hay una cura como tal para este tipo de trastornos, sin embargo, lo que son las intervenciones psicosociales basadas en evidencia, como la terapia conductual y los programas de capacitación para lo que son padres y las personas que cuidan a las personas con ese tipo de trastornos, pueden reducir las dificultades de lo que es la comunicación y el comportamiento social, al mismo tiempo que pueden producir un impacto en la calidad de vida y sobre todo en el bienestar de las personas afectadas. También es de gran importancia aportar una alimentación sin gluten, sin cítricos y baja en grasa, al igual que tener una buena observación del desarrollo motor y lingüístico de los niños. Como último punto, cabe recalcar que existen factores que ayudan a que nuestros hijos puedan desarrollarse correctamente. Entre estos encontramos el evitar fumar y ser fumador pasivo, evitar la ingesta frecuente de medicamentos en bebés y, sobre todo, se debe de alimentar al bebé desde el primer día de vida hasta los primeros 6 meses. Every single day, I'm gonna make. A continuación yo les voy a hablar sobre los trastornos de alimentación en el ámbito pediátrico.
son una condición bastante difícil de tratar, como por ejemplo los trastornos a temprana edad pueden ser un factor importante en el desarrollo emocional del niño, como también su autoestima y en sus vínculos que tenga con sus papás. La alimentación saludable pues es un factor importante que todos debemos implementar en los niños porque pues es algo importante porque sí les ayuda a su crecimiento. Generalmente pues estos niños son con niveles de autoexigencia, ansiedad y perfeccionismo. Otros factores que pueden influir pues es la aceptación de sus compañeros, que los acepten tal y como son, y pues también algo muy importante pues es el bullying que tienen en la escuela, y no solamente son los compañeros, sino que en veces también los padres o sus propios hermanos son los que los mentalizan y pues tienen también una autoestima baja. Algunas de las señales de las que deben estar alerta los padres de familia pues serían la pérdida de peso, cambios en los ámbitos alimenticios, también por ejemplo en los niños grandes pues el exceso de actividad física, conductas ansiosas y también cambios en la piel. Todo esto pues es importante determinarlo y pasarlo con un pediatra para ver si el niño tiene este trastorno. Y no solamente el tratamiento lo debe de seguir el niño, sino también toda la familia, para que esto pueda seguir y pues sea... Es la consecuencia de procesos psicológicos en experiencias del medio ambiente. También frente a propias necesidades de angustia y de mecanismos psíquicos de insuficiencia para controlarlos. Esto quiere decir que no tenemos la habilidad para controlarlos, por ejemplo, en los pacientes pediátricos. Los principales trastornos emocionales que presentan los pequeños son la ansiedad infantil, las fobias, el estrés postraumático, el trastorno bipolar, la depresión, la ansiedad de separación, la conducta agresiva o violenta y el retraimiento. Esto en cuanto a un salón de clases. El pequeño se muestra aislado y no pone atención. En cuanto a su prevención temprana, vamos a tener en la escuela hacer o manejar los test de comportamiento. De igual forma, maestros y docentes, fijarnos en la conducta de los pequeños, así como en su comportamiento con los compañeros. En cuanto a la familia, vamos a tener que de igual manera fijarnos en el comportamiento que tienen día con día y en cualquier situación que se les presente, para así saber si estos sufren de un trastorno emocional y poder atenderlos a temprana medida, para evitar lo que son los suicidios, el autolesionarse y muchas de las consecuencias que los trastornos emocionales pueden traer a los pacientes pediátricos. Hola niños, ¿cómo están? Los invito a fomentar nuestros valores, ya que nosotros somos el futuro de México. Yes. Papás, por favor, cuiden de nuestra autoestima porque puede ser el detonante de muchos trastornos en nosotros los niños. Corrígenos en privado. No hables de nuestros problemas con otras personas mientras estemos presentes. No ridiculices nuestros errores. No compares nuestro comportamiento con el de otras personas. Nunca nos insultes. Permítenos aprender de nuestros errores, pero sobre todo sean cariñosos en todo momento.